Vamos a esperar. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar que se unan unos pocos más. Bueno, pienso que vamos a comenzar. Para que no, siempre como nos pasa, no nos alcanza el tiempo después. Entonces vamos a comenzar de una vez. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a Mundo Alternativo. Pido disculpas por el programa anterior que no se pudo lograr con nuestra querida amiga Dianela Padrón desde España por problemas de salud a última hora que se le presentaron. No se pudo hacer presente a la hora. Ustedes saben que hay mucha diferencia de hora con respecto a Europa y para ella era bastante forzado y en vista de sus condiciones de salud no se pudo dar el programa. Y como fue imprevisto, solo me quedó pocos minutos antes de la hora pasar la notificación. Así que les pido mi disculpa. Hoy tenemos un tema, como yo les dije en anteriores semanas, y vamos a comenzar una seguidilla de temas relacionados con fenómenos paranormales y aquellos fenómenos que se dicen normales, pero que también son fenómenos curiosos, hechos curiosos. Y si alguno de ustedes tiene algún fenómeno en especial o específico que quiera que abordemos, por supuesto que lo hacemos. Incluso podemos, si alguien tiene algún tema en especial que pueda aportarnos conocimiento, aprendizaje, yo les agradezco y compartimos pantalla. En el caso de hoy, el tema se llama la inspiración. Eso que llamamos inspiración, la inspiración creativa, ¿no? Diferenciándola de la inspiración del acto de respirar, de inhalar, de obtener oxígeno. Vamos a hablar de la inspiración creativa, la que se da en nuestra cabeza, la que se da en nuestro corazón, la que se da en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Entonces, ¿a qué llamamos inspiración? Mucha gente le dice intuición, le dan un sinónimo de intuición. Otros le dicen musa, no, es la musa. Cuando me baje la musa, saco la pieza, saco la canción, saco el escrito, saco el poema. O cuando me baje la musa, resuelvo ese problema que tengo allí ahorita que no lo logro resolver en el trabajo. ¿Y esa palabra musa de dónde viene? Miren, seguramente para algunas personas que están acá presentes y otras que ven siempre el programa grabado, musa viene de la palabra de la diosa Musa de la mitología griega, las hijas de Zeus. Tenían 9 hijas, que eran las 9 musas o las 9 diosas del arte, es decir, de la historia, de la música, del canto, de la poesía, de la astronomía, de la escultura, de la danza. Había 9 y la mayor se llamaba Urania. El nombre de la demás se lo dejo que ustedes lo investiguen porque de verdad
es difícil de retener hasta de pronunciar, porque ustedes saben que es el griego y el griego primitivo. Entonces, de esas diosas de la musa, que eran las que orientaban, asistían a los artistas, viene la palabra de decirle a, de decirle a la inspiración, sinónimo de musa. Y de la palabra musa también viene el concepto de la palabra etimológica de la música, que eso lo vimos cuando vimos el programa de musicoterapia, o de la música como terapia, que decíamos que algunas personas lo involucraban con la palabra musa, venía de las diosas de la mitología griega, las famosas musas. Ahora, como fenómeno, que es lo que nos concreta y que quiero dejar hoy como enseñanza, como aprendizaje y como reflexión. Incluso por aquí les tengo una sorpresita musical para que vean cómo uno de pronto se inspira en algo que a lo mejor ustedes me dirán qué tiene que ver eso con el motivo en el cual te inspiraste. Bueno, la inspiración es un proceso que tiene dos características básicas. Primero, es involuntario. La inspiración no es voluntaria. La inspiración llega. Y en segundo lugar, debe de tener una motivación profunda que lo lleva a uno a inspirarse. Es decir, que la inspiración no es que uno se va a sentar en un escritorio y de una vez va a hacer una poesía, o una fórmula famosa, o una receta médica para sanar cualquier enfermedad, o va a escribir una pieza musical, o va a pintar una obra artística, plástica, o una escultura, y va a ser de una vez así, en un trick ya va a salir. Por aquí pregunta el primo Roberto, cuando trabajaba en mi tesis normalmente la redactaba de madrugada porque a esa hora era que me inspiraba. Ya vamos a hablar eso de las horas. ¿Por qué la mayoría de las personas se inspiran en la noche y no en el día? Y de eso hay varios críticos, incluso hay personajes famosos que criticaron eso. Uno de ellos, el famoso francés Jacques Cousteau, el famoso oceanógrafo francés, que él decía que no solamente de noche llegaba la musa. Pero eso lo vamos a manejar un poquito más tarde, amigo Roberto, mi querido primo Roberto Borges. Bueno, entonces, tiene que ser la musa, la inspiración es involuntaria, no viene exactamente por obligación, porque sí, porque ya, porque tiene que ser ya, o en determinada hora del día, o en determinado momento, o también otra característica de la musa, además de la motivación profunda que debe tener la persona que se inspira y de ser involuntaria, es que la inspiración puede ser en estado pasivo o en estado activo. Yo le voy a poner varios ejemplos de personajes conocidos, de la literatura, de la ciencia, de la música. Por ejemplo, disculpen la interrupción, pero la conexión a veces se nos va. El famoso escritor Goethe decía que sus poesías eran hechas en un estado de sonambulismo poético. Ustedes se imaginan eso, sonambulismo poético. Es decir, que el estado de inspiración y de creatividad de Goethe era bajo un estado que era una combinación de estar despierto y estar dormido. Ustedes saben que el sonámbulo, que lo vamos a hablar en programas posteriores sobre fenómenos paranormales, uno de los fenómenos que vamos a tocar es el sonambulismo. La persona sonámbula actúa bajo estado de ensoñación y luego que hace las cosas no se recuerda que las hizo. Y normalmente se da más
entre la infancia y la adolescencia que en la adultez. Es otra característica del sonambulismo que vamos a ver después. Bueno, Goethe, que era un escritor, se inspiraba en lo que él llamaba el sonambulismo poético, es decir, que a él le llegaban los poemas durmiendo. Entonces, ¿qué hacen normalmente las personas que se inspiran de noche, trabajando, que se recuestan un rato a descansar y en ese momento que se recuestan, les llega la solución al problema que tienen? Que tienen una libreta, anotan, escriben lo que les llega, de pronto la receta de un chef que no daba con el ingrediente que faltaba, o de pronto la fórmula de un químico que no daba con el elemento que faltaba, o del músico que está tarareando y se está tarareando una pieza musical y no consigue el acorde que acople la primera parte con la segunda parte de la canción, o la melodía con el estribillo, en fin. Pero los científicos, como Albert Einstein, también, igual que Gauss, el matemático, decían que sus fórmulas, sus soluciones matemáticas venían de la inspiración. Entonces, miren, nos encontramos, primero, que es involuntaria. Segundo, que hay una motivación que conlleva a lograr obtener una información, bien sea del inconsciente o de otros planos, que ya lo vamos a citar, que hacen que solucionen un problema. A Picasso le ocurrió una anécdota de una de sus obras escultóricas. Ustedes saben que Picasso, además de pintor, era escultor. Era un artista plástico muy completo. Y también le gustaba escribir de vez en cuando algunos poemas. Picasso una vez, conversando con un amigo, le confesó que una de sus famosas esculturas, que era la cabeza de un toro, ¿saben de dónde surgió? Un día, revisando en el depósito de su casa, un poco de esos que uno llama chéchere, corotos, que ya no usa, cosas viejas, cosas acumuladas, arrumadas. Él tenía una bicicleta que estaba despedazada en varias partes. Entonces vio el asiento de la bicicleta y siguió buscando y consiguió el manubrio, es decir, el volante de la bicicleta. ¿Qué creen ustedes que hizo con el asiento de la bicicleta y el manubrio de la bicicleta? El volante. Fíjense cómo le llegó a Picasso, bienvenido al hijo, a Juan Andrés. ¿Qué hizo? Se inspiró para crear la cabeza de un toro. El manubrio hizo la especie de los cachos del toro. Y el asiento hizo la cabeza. Entonces, de un asiento y un manubrio de una bicicleta, Picasso lo convirtió en una escultura que es la cabeza del toro. Y pregunten ustedes cuánto costará esa escultura. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Poco a poco, a introducirlos a ustedes en cómo se da el proceso de la inspiración. Miren, bien sea en el arte, en cualquiera de las manifestaciones, en la plástica, en la poesía, en la música, en la ciencia, en las manualidades, en cualquier actividad. Cuando se da la inspiración, se dan algunos procesos que van relacionando un hecho con otro. Es decir, que la inspiración tiene otra característica, que no suele llegar a veces de una buena vez toda la información. Vamos a poner el ejemplo de una pieza musical. Una pieza musical que el compositor está tratando de realizar sobre un tema que él se ha trazado. Él se trazó un tema, vamos a suponer un amanecer. Sí, correcto, puede ser planteada a mediano, a corto plazo o a largo plazo, eso depende. Vamos a suponer que yo me planteo la composición sobre un amanecer, una composición musical.
Y un día me voy al patio de la casa o al frente y me siento en el porche a ver el amanecer, dependiendo de la orientación del sol. Entonces me ubico hacia el este para ver el amanecer. Y estoy varios días viendo el amanecer y todo el proceso hasta que el sol sube. Y me siento al instrumento y no me llega una pieza en específico. Me llegan varias notas, varios acordes, pero no doy con el que yo siento internamente en mi corazón y en mi inconsciente de que es el que debe ir o el que me llena. ¿Qué puede suceder? Que un día me llega un acorde y ese acorde luego me llega en otro día otro acorde, y cuando me doy cuenta tengo varias partes y se da un proceso que puede ser de manera inconsciente o de manera consciente, es decir, de manera lógica, de manera razonada, cuál va a ser la introducción de la pieza, cuál va a ser el desarrollo y cuál va a ser el final. Cuál va a ser el estribillo, cuál va a ser la parte que se repite, cuál va a ser la parte central de la obra que le da el nombre al tema amanecer. Igual puede suceder con una fórmula matemática. Hay una ecuación, hay una incógnita que me falta, pruebo con varias, pero no tengo los resultados que yo espero. Hasta que un buen día amanecí y a lo que me desperté, levantándome de la cama, me llegó. Fui al escritorio, a mi estudio, me senté, o a la computadora, me senté y di con la incógnita de la fórmula matemática que esperaba. Entonces, la inspiración no es simplemente, como dicen muchos, no voy a esperar que me llegue la musa. Hay mucho de cierto en eso, porque es involuntaria, ¿verdad? Pero también requiere de un trabajo lógico, consciente, que yo voy a llevar esa inspiración, eso que me llegó, eso que llamamos musa, se me despertó la musa, y logre concretarlo. Porque si no concreto esas ideas que me llegaron como matemático, que me llegaron como pintor, como músico, como poeta, como escritor, no tiene sentido, no llego a nada. Es decir, se queda en un sueño, pero no se queda en algo concreto, no se llega a materializar. ¿Y cuáles son de las tantas recomendaciones que nos hacen artistas connotados, personas que han llegado muy lejos como empresarios? El caso de Henry Ford, el famoso fabricador de automóviles, Henry Ford. El caso de Albert Einstein. Todos ellos nos recomiendan, empresarios muy prósperos, muy abundantes, muy exitosos, que tenemos que tener, con eso de la inspiración, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener constancia, tenemos que tener claridad en qué vamos a hacer con eso que nos llegó de esos planos que algunos los llaman planos divinos, porque hay también una inspiración que es de carácter religioso. Ustedes han oído hablar del famoso Buda, de Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado. ¿Cuándo le llegó el estado de iluminación a Buda? Es un momento de inspiración divina. ¿Cuándo sabía él que le iba a llegar? No lo sabía. ¿Y cómo le iba a llegar? Tampoco le sabía. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, no sabemos en qué momento nos puede llegar una idea fabulosa para nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestro arte. No sabemos.
ni cómo nos va a llegar. Lo que sí hay es que tener insistencia en tener la motivación y el deseo de que llegue. Porque mientras yo más desee y mientras yo más motivado esté para el logro de alcanzar algo, seguramente la inspiración me va a llegar más rápido y de mejor manera. Y a veces nos llega en el momento menos esperado y de la manera más fácil, que decimos: cónchale, si yo hubiera hecho esto así desde hace tiempo, si hubiera probado esta receta de esta manera, o si hubiera empezado a hacer esto por acá y no por aquí, seguramente desde cuándo yo tuviera esto resuelto. ¿Verdad que les ha ocurrido? ¿Les ha pasado? Hay personas que se levantan y diciendo: si desde cuándo yo hubiera revisado esto en mi carro, en mi automóvil, yo hubiera dado con el problema que tiene. Y se lo he llevado varias veces al mecánico y no le conté al mecánico de que en determinado momento el carro le sucedía esto. En ese momento me llegó la inspiración, me llegó ese recuerdo y se lo transmití al mecánico, y el mecánico unió esa información que me llegó a mí como cliente, que soy el dueño del vehículo, y él como técnico, y lo unió esa información inspirada en los conocimientos de él, y se unió la parte irracional con la parte racional, la parte inconsciente con la consciente, la parte aparentemente ilógica con la parte lógica, y dieron con la solución del problema del vehículo. Entonces ya vamos uniendo lo que es la inspiración, ¿no? Es un proceso involuntario, hay una motivación profunda que lo origina, se puede dar en cualquier campo del saber humano, a cualquier hora, no solamente de noche. Ahora, ¿por qué sucede de noche? Porque normalmente de noche, y respondo a la pregunta o al planteamiento de Roberto al inicio del programa, porque normalmente de noche es cuando trabaja el inconsciente, porque estamos en estado de ensoñación, en estado de relajación profunda, en estado tita o delta. Estamos durmiendo. Entonces, en ese estado inconsciente es donde se dan la mayoría de las inspiraciones. Y en el día, cuando despertamos, cuando estamos trabajando en cualquier trabajo que es diferente al problema que queremos resolver, o a la obra plástica o artística o pieza musical que queremos componer, estando trabajando en otra cosa, nos llega de pronto la inspiración. Dejamos el trabajo a un lado, ponemos en práctica ese conocimiento que nos llegó, que nos afloró del inconsciente al consciente, ¿verdad? Pasó de ese estado delta profundo a ese estado alfa activo, y logramos completar la solución del problema planteado o de la meta que queríamos lograr. ¿Qué le sucede a las personas cuando están en el campo religioso? Así como le sucedió a Buda en el estado de iluminación, también le sucedieron a varios santos. Por ejemplo, al Padre Pío le llegaban mucha información por inspiración en su estado de meditación. Al famoso psíquico norteamericano, el llamado psíquico soñador, que yo lo he nombrado en otros programas, Edgar Cayce, le llegaban las recetas de sanación de los pacientes que él veía en el estado de sueño. Normalmente en el día, por la energía solar y por el reloj biológico que tiene el cuerpo de manera natural, hay determinadas enzimas, determinadas hormonas que están en estado activo, que no permite que afloren esas soluciones inconscientes, eso que llamamos musa, eso que llamamos inspiración.
Otros le dicen la chispa creadora. Por ejemplo, Mozart, siendo niño, le decía a su papá que a él le provocaba siempre salir al campo a caminar solo, porque cuando él iba caminando, a él iban llegando la inspiración de las óperas que él componía. Y él le decía a su papá, siendo un niño de 5 años, le decía que él era capaz de hacer una ópera en un día. ¿Y saben normalmente cuánto tardaba cuando las hacía conscientemente, totalmente despierto, totalmente lúcido, totalmente enfocado, en estado alfa? Tardaba hasta 15 días o más. Y hay muchos autores que han estado meses y años haciendo una pieza. Y Mozart las componía en menos de un día. Porque el grado de inspiración, el grado de obtener información de esos archivos muy profundos que están en nuestro inconsciente, en el hemisferio cerebral derecho, en su caso, que era un genio, que ya ese tema lo hablamos, era muy amplio, era muy grande. Igual le sucedía a Bach, igual le sucedía a Berlioz, que era otro compositor, músico y compositor de ópera, igual que Mozart. Igual le sucedía a Goethe, como lo dije en sus escrituras, igual le sucedía a Albert Einstein. Y también a un psicólogo muy conocido del siglo XX, que yo nombro mucho, que revolucionó la psicología tradicional freudiana en la famosa psicología que en un momento dado la llamaron un poco desprestigiosa, medio brujérica, medio esotérica, que era Jung, cuando empezó a manejar lo de los sueños de una manera diferente a como lo manejaba el psicoanálisis, y empezó a manejar los llamados arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son simplemente elementos simbólicos universales que nos inspiran. Por ejemplo, la famosa pieza romántica de Beethoven, Claro de Luna, inspirada en una luz de una luna. Ese símbolo le transmitió a él una pieza musical que le dedicó a una enamorada que tenía. Y le dedicó esa pieza a la sonata Claro de Luna. ¿Por qué no le puso el nombre de la enamorada? Porque la fuente de inspiración fue la que le dio el nombre a la pieza. El Claro de Luna fue el que le dio el nombre a la pieza, porque eso fue lo que le inspiró a él. Pero ¿qué motivó la inspiración? La enamorada. ¿Se dan cuenta ya? Había una motivación profunda que era componerle una pieza, una sonata a una enamorada. ¿Y cuál fue el símbolo? La luna. ¿Cuál fue el objeto? El claro de luna. Y así nos vamos a encontrar con muchos autores que se inspiran en cosas que a veces nosotros decimos, está loco. Y no hay que confundir la locura con la inspiración. Miren, hay personas que en estado de demencia, en estado de locura, en estado de desconexión con la realidad consciente, de manera total, logran hacer cosas y hablar cosas y expresar cosas que ustedes se quedan asombrados, o nos quedamos asombrados. Pero esa persona, cuando se le requiere de nuevo que repita eso, o se le pregunta sobre eso, no lo recuerda. Porque está bajo un estado de desconexión. O sea, el proceso de su inspiración no logra anclarse en el consciente y transmitirlo de nuevo. En cambio, una persona como Albert Einstein, cuando se inspiraba, se inspiraba. Cuando él de pronto le llegaba la información, producto también de que las personas que se inspiran normalmente lo hacen basado sobre un estudio.
Es decir, están estudiando algo y de pronto se trancan, se paran, no encuentran avance y dicen, bueno, ¿dónde está lo que me falta para terminar este trabajo, esta investigación, este problema que resolver? Entonces, donde se entregan a escuchar música, en donde se entregan al sueño, a la meditación, a la relajación, a la respiración, a contemplar un amanecer, un anochecer, una luna llena. Y entonces en ese estado de relajación, donde bajan las ondas activas alfa y beta, las ondas del estrés y las ondas activas alfa, y llegan a estado tita, a estado de casi relajación profunda, que es delta, hasta que llegan al motivo inspirador. ¿Van captando? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre lo que he dicho de la inspiración? En otra palabra, es un fenómeno que se da dentro de lo normal, consciente, y también se da dentro de aquello que llamamos inconsciente o a veces paranormal. ¿Ustedes creen que es muy normal que una persona como de 5 años, en el caso de Mozart, le llegue de pronto una ópera en un día? Y ahí es un fenómeno que se sale de lo normal, o sea, de lo que comúnmente sucede. Entonces le llamamos paranormal. Y la parapsicología, que vamos a hablar en el programa que viene, el próximo martes, vamos a hablar un poco de lo que es la parapsicología y cuáles son los fenómenos paranormales que más se han puesto de moda a lo largo de la historia, y vamos a hablar sobre alguno de ellos. Ese es el tema de del próximo programa de Mundo Alternativo. La parapsicología. Esa ciencia que estudia lo que la psicología como ciencia tradicional no logra explicar. Por ejemplo, hay personas que en estado de inspiración religiosa se les da el fenómeno de la mediunidad, de captar información de otro ser o de otro plano. Es lo que llaman canales o canalizar. Pero también se le puede dar un fenómeno que se llama bilocación, producto de esa inspiración, como le sucedía al Padre Pío. Al Padre Pío, cuando estaba en la iglesia, arrodillado en un banco, orando, habían personas que en ese mismo momento en que él estaba orando en la iglesia, lo estaban viendo en el patio de la iglesia o del monasterio, o lo estaban viendo en otro lugar, en otra ciudad. Y eso está en la biografía del Padre Pío. Quiere decir que en ese momento en que él estaba orando, que él estaba inspirado, motivado, en un estado de semi-inconsciencia, entregándose a Dios en oración, él originaba un fenómeno paranormal sin querer que se llama bilocación. Bi de dos y locación de lugar. Estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué les parece? Bueno, el próximo martes yo les voy a comentar, dentro de los fenómenos, algunas experiencias personales. Yo en un tiempo, hace aproximadamente 21 años, me sucedieron varios fenómenos de bilocación que me fueron dichos y relatados por alguna señora que me vio en Caracas y en Valencia. Pero yo no me di cuenta. Es decir, no todas las veces que a uno le suceden esos fenómenos paranormales, uno está consciente que le están sucediendo. Esa es la característica que hace a la inspiración. Es diferente la inspiración, que es involuntaria, a un proceso de estudio continuo, de investigación continua, que es consciente, que por repetición y constancia de un hábito de estudio, yo logro dar con la solución de un problema.
o con una obra plástica, una pintura, o con una escultura, o con una pieza musical. Yo me pongo como músico a tratar de hacer un vals, un merengue, una pieza de rock, y si yo me pongo día a día con las normas de composición o con mi oído musical, si no escribo musicalmente, me pongo a darle y comienzo a darle y bajo esa práctica continua logro finalmente desarrollar la obra. Pero eso no es inspiración. La inspiración fue desde el primer momento cuando me llegó el primer sonido o la primera idea, sin querer, de esa pieza. Ahora, ya después el proceso, como lo he venido diciendo desde que comencé el programa, el proceso en que voy hilando una parte de la pieza musical con la otra, ya me lleva a la obra completa, a la obra final, y entonces digo, bueno, ya llegué a esa pieza. Pero esa pieza no es que me llegó toda la pieza una sola vez, como le llegan a muchos artistas, a muchos compositores. Ustedes me imagino que han vivido en algunos de los países donde existen los famosos copleros o verseadores que comienzan en un mano a mano verbal con otro a competir, y es una inspiración simultánea de ambos y de manera presente. Nosotros tenemos uno muy famoso que es nuestro querido tío Simón Rodríguez en Venezuela, Simón Díaz en Venezuela, que él se ponía a hacer improvisaciones, a versear, y sacaba una obra, una pieza, una tonada, una canción de una manera muy fácil. Incluso cuando hablamos de la inspiración, nombrando a Simón Díaz, y gracias a Dios que recordé este hecho, esta anécdota, que con la obra más famosa, más emblemática de él, que es el famoso Caballo Viejo, que es la pieza más internacional y más reconocida mundialmente de él, él dijo, cuando le preguntaron en qué se inspiró, y él dijo, no le sé decir, porque igual ha podido escribir Armando Manzanero, o Agustín Lara, o cualquiera de estos famosos compositores latinoamericanos hubiesen podido componer esa pieza llamada Caballo Viejo. Pero el destino, la divinidad, su archivo, su alma, le transmitió y le hizo consciente esa obra primero que a otro compositor. Pero esa obra puede estar en la mente de otro compositor. Es más, hay piezas musicales que uno a veces escucha en diferentes artistas, en diferentes compositores, y son similares. Y ustedes dicen, ¿quién se copió de quién? Ninguno de los dos se copió del otro. Simple y llanamente que uno vive en Australia y el otro vive en Japón. Y un buen día se inspiraron, le llegó la musa, le llegó esa información, y la obra, producto final, son muy similares. Pero no quiere decir que se copió uno del otro. Y han habido problemas por piezas parecidas, por derecho de autor, y luego cuando se han ido a juicio se han demostrado que no, que hubo un proceso creativo en un autor y hubo un proceso creativo en otro autor. Y está en la escritura, está en los rasgos, están las grabaciones. Si es pintor, están los bosquejos. Pero ¿por qué llegaron ambos a un mismo producto o a un producto muy similar? Por el famoso arquetipo universal de Jung. Porque hay una simbología colectiva, que lo maneja la física cuántica, de que puede haber una melodía en mí y en otra persona igual. Un acorde melódico que en el inconsciente colectivo se propagó y está en el inconsciente de una persona en Japón y yo aquí en Venezuela.
por ejemplo. De hecho, hay una experiencia que tengo en una pieza musical que subí a Instagram y me la rechazaron y me la bloquearon porque decían que ya le pertenecía a otro autor. Miren, la tuve que eliminar porque me la bloquearon, nadie le podía dar like. Y esa pieza la compuse yo aquí en mi casa. Ahora, ¿cómo me van a relacionar esa pieza con una pieza que existe? No sé con cuál. Porque no sé con cuál pieza, pero me dijeron que era una que había sido reclamado el derecho de autor sobre esa pieza, que ya esa pieza existía. Y yo me pregunté, ¿de dónde? Y yo creo que, si mal no recuerdo, en el homenaje que le hicimos en mayo, el mes pasado, a las madres, mi hijo y yo la toqué, Rock Pandemia. Una parte de esa pieza musical se debe asemejar a una pieza musical que yo he escuchado, puede ser en esta vida o quizás en qué archivo traigo, en qué existencia, y afloró en esa obra. Y me han dicho que no la puedo usar. Y la tuve que eliminar. Y no la he podido colocar como fondo musical de algunos videos que yo he querido subir a Instagram porque me la bloquean. Entonces se dan cuenta cómo a veces la inspiración actúa. Puede haber una inspiración simultánea en diferentes lugares del planeta en cantidades, miren, se puede dar hasta a nivel de los edificios, a nivel de las construcciones. Ustedes pueden ver una obra arquitectónica en una determinada ciudad del mundo y se van a un país muy lejano, en otro continente, y ven una obra parecida. Y les aseguro que el arquitecto que la hizo en la ciudad que ustedes la vieron o donde viven, y a la ciudad donde ustedes viajaron, los arquitectos ni se conocen. Es más, puede ser un arquitecto que existió 100 años atrás y uno reciente, joven, y el joven no tiene ni idea de que ese señor existió. ¿Y cómo pueden darse esas causalidades, esas coincidencias arquitectónicas de obras constructivas tan similares que parecen dos gotas de agua? Porque hay una información que se maneja en el imaginario colectivo, en el universo, que el joven que está hoy en día como arquitecto la captó y la concluyó, la concretó en un proyecto que se hizo realidad. Entonces, esto de la inspiración, otra cosa que quiero agregar, que es importante, porque me lo han preguntado. Hay personas que me han preguntado a mí, no solamente a nivel de la música, a nivel también de la arquitectura cuando estaba activo como arquitecto, que dónde se me ocurrían a mí esas ideas. O igual cuando fabrico algunos productos naturales que yo hago de biocosmética, que dónde saco yo esa fórmula, de qué libro, de qué recetario. Miren, de ninguno. Mi hijo que está presente y que me está viendo, y quizás algunas otras personas que me están viendo, saben que yo les llegaba y les decía, mira, anoche a la 1 de la mañana, en plena madrugada, me desperté y se me vino a la mente una fórmula para hacer esta crema, para hacer este jabón, para hacer este champú. Y en la mañana temprano estaba a las 5 de la mañana haciendo la fórmula, que me había llegado a la 1. Me acosté, me levanté, puse en práctica lo que me llegó y funcionó. Eso es inspiración. Ahora, ¿cuánto tiempo traía yo conscientemente deseando que me llegara esa información? No sabemos. Puede ser un mes, 2 meses,
1 año, 2 años, 10 años, hasta que me llegó. Bueno, les voy a interpretar ahorita, rápidamente, antes de terminar el programa, una pieza musical que me afloró hace poco, hace una semana, que la llamé Multiverso, y no sé de dónde salió, pero les voy a tocar una pequeña parte para que ustedes vean cómo funciona la inspiración. Me voy a cambiar el micrófono para que se escuche mejor. Se volvió a caer. Déjenme conectar otra vez con ustedes. Miren, esos acordes, no sé si se escuchó. Tuve el problema de que, como lo hice improvisado, no sujeté el celular y se cayó 2 veces. Miren, ese tipo de melodía, el acorde, quien desee, ustedes saben que yo siempre doy mi número al final, yo les hago llegar el audio por WhatsApp para que lo escuchen. Si ustedes supieran en qué me inspiré, no tienen ni la más remota idea. Es un género de rock, es una música rock. Se supone que me debiera haber inspirado en algo activo. Y me inspiré en una serie de imágenes que mi hijo me suele enviar desde donde él está viviendo, ¿verdad? Desde su sitio de trabajo, todos los días me envía. Ya tiene más de 3 años enviándome imágenes de ese mismo sitio a diferentes horas, de día, de mañana, de tarde, de noche, bajo lluvia, bajo sol, bajo el cristal con que él ve. Entonces esa visión que él tiene de ese espacio, yo la recreé en mi mente y me trajo varias cosas. Por eso le puse el nombre multiverso. Varios universos que están implícitos allí, varios pensamientos, varias emociones, varios sentimientos. Pero cuando me llegó, miren, en un momento dado me levanté de la cama, en plena tarde,
y dije, ¿cómo sonará esto? Me senté y le comencé a dar. Entonces, así sucede la inspiración. La inspiración es un proceso involuntario. Es decir, que no sé en qué momento me va a llegar, cómo me va a llegar. Lo cierto es, o lo más importante es que lo logre concretar. Esa es la idea, que esa inspiración llegue a ser realidad, llegue a ser una obra, llegue a ser una música, llegue a ser un escrito, llegue a ser una escultura, lo que sea. Ahora pregunto yo a las personas que están presentes, ¿cuál creen ustedes que es el motivo o la motivación en el ser humano que más abunda para inspirarnos, o lo que llaman inspiración? A ver quién me puede responder, de los que están todavía presentes. ¿Hay alguno que me pueda responder? ¿Cuáles creen ustedes que es el tema que más motiva la inspiración? A nivel mundial, a nivel de nuestro planeta, Tierra, por lo menos en este planeta. ¿Cuál creen ustedes? No hay respuesta. Bueno, la que han dado la mayoría de las personas que escriben, que componen, que pintan, que están sobre todo en el área del arte, es el amor. ¿Cuánto inspira el amor como tema y cuánto inspira el amor como estado? O sea, como estado de vivencia, como estado de experiencia, como estado de sentimiento, como estado emocional, como estado afectivo. Miren, hay personas que nunca en su vida han hablado algo poético, algo bonito, y cuando están enamorados se inspiran y le dicen algo bello a la pareja. Igual sucede con el amor de madre, el amor de hijo, que inspiran temas y cosas increíbles. Incluso hechos increíbles. Por allí por las redes hay un video que yo lo coloqué en mi Instagram, lo pueden ver, sobre la importancia que tenemos de darle valor a nuestros seres más queridos. Y el video trata sobre la relación de una hija con su papá, en el cual su papá, cuando ella era niña, nunca le dedicó tiempo suficiente para compartir con ella los momentos bonitos, los momentos bellos de la vida. Y fue creciendo, y ya cuando él se vuelve ya un adulto mayor y la hija se vuelve ya una mujer adulta, y por supuesto las condiciones de vida lo separan, él se le aparece a la hija, a la ciudad donde vivía, a invitarla a ver una película que querían ver desde hace tiempo y nunca la podían ver porque el señor nunca tenía tiempo. Cuando él llegó a la hija a invitarla a ver la película, la hija le dijo que no tenía tiempo, que le agradecía, pero que el próximo mes le prometía que iban a ver juntos la película. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Que el papá, por supuesto, para no molestarla y sabiendo que él había fallado durante toda su vida con ella, le dijo, no hay problema, cariño, la vemos el próximo mes. El papá se enfermó y murió. Él escribió en su diario todas las fechas y todas las fallas que él había recordado con ella. Y la hija también falló, porque no supo apreciar y valorar el esfuerzo que hizo de su papá de venir de 5 horas de distancia de su ciudad, a donde ella vivía, a invitarla a ver la famosa película que tenían tanto tiempo queriéndola ver, y ella le dijo que no tenía tiempo porque tenía mucho trabajo. O sea, para ella era más importante el trabajo que esa visita de su papá, esperada por tanto tiempo,
Y como decimos, sabemos cuándo venimos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y sobre todo si es una persona mayor. ¿Cómo creen ustedes que quedó esa hija? Marcada, porque el padre le falló, pero ella también le falló a su papá. Entonces, ¿qué hizo ella? Como aprendizaje, como moraleja. Compartir más con la familia y invitar a la familia a compartir una película, a disfrutar una película. El aprendizaje del papá no se le va a olvidar más nunca. Entonces, esas cosas que nos motivan, que nos inspiran, debemos de darle valor. Si a nosotros nos inspira el amor de madre, el amor de hijo, el amor de pareja, el amor de hermano, bueno, pongámoslo en práctica. Porque de esa inspiración salen infinidades de cosas, incluso los llamados milagros. ¿Cuántas personas nos han inspirado y han logrado algunas cuestiones deportivas, algunos hechos deportivos que son increíbles? Ahorita tenemos un ejemplo palpable que está de moda, que es Rafael Nadal, el tenista español, que a pesar de todos los problemas de salud que tiene y de todo lo que le cuesta mantenerse en el deporte, está ahorita en la cumbre, es el referente. ¿Qué lo motiva a él a seguir haciendo ese sacrificio de dolor, a pesar de las lesiones y de su salud, y de entregarse como se entrega al público que lo ve jugar y a todo el mundo que lo sigue? No sabemos, pero les aseguro que la motivación es muy grande, porque él dice, mientras me sienta motivado a jugar, lo seguiré haciendo a pesar de los dolores y a pesar de la lesión. Quiere decir que la inspiración tiene una base fundamental en la motivación. Lo que me motiva, me inspira. Y la manera como lo hace, el tiempo en que lo hace y cuándo lo hace, no lo sabemos. Por eso es involuntario. Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo que he hablado hoy sobre la inspiración? ¿O algún hecho que quieran comentar? Ya estamos llegando a la hora, como todo, tiene su principio y su final. Estamos llegando ya al final del programa. Gracias a las personas de nuevo que han asistido y gracias a las personas que sé que por motivo de trabajo o de ocupación o de conexión no pueden hacerlo en vivo, pero lo hacen después cuando me visitan el video grabado que queda en mi cuenta de Instagram. Una vez más les repito mi número telefónico por si acaso algún comentario me quieren hacer llegar, alguna consulta, más 58 412 079 298. En mi canal de YouTube, mis piezas musicales las pueden ver en el canal Milton González Fernández y algunos videos que subo en canal Mundo Alternativo. Mi correo miltongonzalezfernandez@yahoo.com. Entonces, bueno, agradeciéndole la asistencia, esperándolo el próximo martes. Este martes pasado tuve un compromiso y no pude, fui yo el invitado a una entrevista y no pude estar con ustedes. Pero recuerden que Mundo Alternativo, su horario habitual son los martes, 7 hora del este norteamericano, hora de Venezuela, 7 p.m. a 8. Así que una vez más, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar y los espero el próximo martes con un tema interesante sobre los fenómenos paranormales. Un gran abrazo y que Dios los bendiga. Chao.